La misión de los 70. Lucas capítulo 10, 1 al 24. Una comisión muy similar a la del capítulo 9. Jesús venía de transfigurarse, ser rechazado por los samaritanos, y ahora se encontraba de camino a Jerusalén, según el capítulo 9. Envió 35 grupos de 2 en 2 para ir a predicar a las ciudades antes de que llegara Jesús, para ir preparando el terreno. Mejor 2 que 1, como dice Eclesiastés 4. Algunos manuscritos dicen que envió 72 discípulos. Sabemos que el número 70 es muy importante en la Biblia. Recuerden las 70 veces 7, las 70 semanas de Daniel, etc. Para ir asentando las bases del Evangelio. Números 1:1, 1:6, 1:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La mies. Otras traducciones dicen cosecha o siembra, muchedumbre de gente convertida a la fe cristiana o pronta a su conversión. Dios ya sabía los que eran de él, y era hora de recolectar, de cosechar esas almas para el Señor. Tal vez por eso dijo Jesús que vino a por las ovejas que el Padre le dio en Juan capítulo 10. Por eso dice más adelante: si algún hijo de paz os recibiere bien, es decir, alguien con el corazón y el espíritu dispuesto a recibir la palabra de Dios. 1 Corintios 3:9 somos labranza de Dios. 2 Pedro 3:9 Dios no quiere que nadie perezca. Había un gran trabajo por delante. De ahí la necesidad de más obreros. Era la mayor comisión encargada personalmente por Jesús, ya que no le quedaba mucho para ser crucificado. Harían una especie de Juan el Bautista, es decir, preparar el pueblo para la llegada de Jesús. Jesús decía: rogad no que disminuya el trabajo, sino que aumenten los trabajadores. Así hoy en día debemos ser nosotros. Hay muchos no creyentes en el mundo. Corderos en medio de lobos. 1 Tesalonicenses dice que somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal en el mundo. Andamos en un mundo en el que el enemigo anda como león rugiente, buscando quien devorar. Somos presa para él. Salmos 17 dice: mis enemigos son como león que desea hacer presa. Pero no debemos de temer. Porque el mismo Dios que nos manda nos dice en el versículo siguiente que no llevemos ni bolsa ni calzado ni a nadie saludemos por el camino. Jesús mandó que hicieran esa misión y se olvidaran de todo lo demás, que se lanzaran por fe, y a Dios le supliría lo necesario. Enfócate en la misión, no te entretengas en otros asuntos, como dice en 2 Timoteo 2:4 ninguno que milicia se enreda en los negocios de la vida. Jesús les mandó que no se preocuparan por las necesidades. Enfócate. Hebreos 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas fueron órdenes muy similares a la misión de los 12, que nos recuerda a Lucas 22, aunque esa vez sí manda llevar bolsa y espada. La palabra hijo de paz se refiere a alguien pacífico, si no se volviera contra él. Dijo Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, ellos heredarán el reino de Dios. Tal vez con el saludo ya se identificaba a un hijo de Dios. Y si alguno se oponía a esa entrada, no recibiría el regalo de haber escuchado el Evangelio. Esa persona por su dureza de corazón se perdería. Romanos 10:14 ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique? Pero si se les predican, ellos rechazan escuchar de Dios. Juan 14 dice que Jesús les dejó la paz. Esa paz debían dejarla a los discípulos al entrar en casa, pero en el caso de que no la recibieran, volvería a ellos. Les dijo también: comiendo y bebiendo lo que os den. El obrero es digno de su salario. Habían dejado sus trabajos seguramente y necesitaban abastecimiento y no llevarían ni dinero. También lo vuelve a decir Pablo en 1 Corintios 9. El que vive anunciando el Evangelio, que viva de ello. No conozco a nadie que no se sustente por predicar el Evangelio. Salmos 37 No he visto a justo desamparado. Dios sustenta. Ello lo recibirían de parte de Dios. Mateo 25:35 Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Si colaboras y ayudas a un siervo de Dios, colaboras con Dios. 2 Corintios 5 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Comed lo que os pongan por delante. No había orden en cuanto a comida, al menos que aquí se refleje y sanad a los enfermos. Esto nos recuerda a cuando Eliseo sanó al niño de la Sunamita. Ella siempre lo traía a comer en casa, y recibió ese milagro de que volviera aquel niño a la vida. Esto nos recuerda también en Mateo 10, la misión de los 12, y en las casas que no les recibieran igualmente también se les comunicaría que el reino de Dios se había acercado, que no tuvieran excusa, como dice en Juan 15:22. El polvo de los pies, este gesto tiene un fuerte simbolismo dentro de la cultura judía. El pueblo judío se sacudía el polvo de los pies al salir de un lugar gentil. Al hacerlo, simbolizaban que no se iban a llevar nada de ese mundo gentil con ellos, incluyendo el polvo que pudiera adherirse a sus sandalias. Imaginaos cuánto castigo tendrían, que sería más tolerable el castigo de Sodoma, que fue fuego, que el de esta ciudad. Dos ciudades donde Jesús había obrado, Corazín y Betsaida. Jesús pasó mucho tiempo con los apóstoles en aquella zona, y ejecutó muchas obras poderosas. Cerca de Betsaida alimentó milagrosamente a más de 5.000 personas, e hizo que un ciego viera. Entre los milagros que efectuó en Capernaum, o cerca de allí, estuvo el curar desde lejos a un muchacho enfermo, sanar a un endemoniado, hacer que un paralítico caminara y resucitar a la hija de un funcionario de una sinagoga local. Aunque la Biblia no nos dice específicamente qué obras poderosas se vinculan con Corazín, Mateo 11:21 indica que Jesús ejecutó milagros allí o cerca de allí. Sin embargo, la gente no quiso arrepentirse ni poner fe en él, como el Mesías que tenía el respaldo de Dios. Esto nos recuerda a cuando dijo Jesús: y viendo no ven ni oyendo no oyen. Viendo al mismo Jesús realizando milagros no quisieron creer en él. Tal endurecimiento de corazón tenían. Por eso el castigo sería más tolerable para Tiro y Sidón. Dios es justo, dice la palabra, que a quien más dé, más demandará. En el Antiguo Testamento, Tiro y Sidón representan el mundo pagano. La ciudad de Sidón está al oeste de Damasco, y Tiro está al sur y un poco al oeste de Sidón y al norte de Cesarea. Técnicamente la región es cananea, pero los griegos la llamaron Fenicia por el tinte púrpura por el que eran famosos. Tiro no siempre tuvo una actitud antagonista contra Israel. Su rey envió cedros y artesanos para ayudar al rey David a construir su palacio, e hizo lo mismo para ayudar a Salomón con el templo. Aunque la región sobrevivió a Nabucodonosor, acabó siendo conquistada por Alejandro Magno. Jesús realizó varios milagros en la región de Tiro y Sidón, destacando su compasión y poder divino. La mujer cananea. Una mujer de esta región, también conocida como la mujer sirofenicia, se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su hija poseída por un demonio. A pesar de las pruebas y desafíos que Jesús le presentó, su fe y persistencia fueron recompensadas, y Jesús sanó a su hija. El hombre sordomudo. En otra ocasión, Jesús curó a un hombre que era sordo y tenía dificultades para hablar. Jesús lo apartó de la multitud, tocó sus oídos y lengua y dijo: Efaza, que significa ábrete, lo que resultó en la curación del hombre. Estos milagros no solo muestran el poder de Jesús, sino también su disposición a ayudar a aquellos que mostraban una fe genuina, incluso fuera de las fronteras de Israel. La razón detrás de esta declaración es que Tiro y Sidón, a pesar de ser ciudades conocidas por su inmoralidad y paganismo, habrían mostrado arrepentimiento si hubieran presenciado los milagros que Jesús realizó en las ciudades judías. En contraste, las ciudades judías que vieron los milagros de Jesús no se arrepintieron ni creyeron en su mensaje. Esto resalta la gravedad de la incredulidad y la falta de arrepentimiento frente a la evidencia directa del poder y la divinidad de Jesús. El cilicio era una tela ruda de poco valor, o pelo de camello o cabra. Durante el luto, se llevaba como vestido interior o exterior. Los judíos se ponían ceniza en la cabeza o se sentaban sobre ella como señal de dolor, humillación o arrepentimiento. Nos recuerda a las palabras contra Lucero en Isaías 14:13-15. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús pasó una cantidad significativa de tiempo en Capernaum durante su ministerio. Esta ciudad, ubicada en la región de Galilea, se convirtió en su base de operaciones después de dejar Nazaret. Capernaum es mencionada frecuentemente en los evangelios como el lugar donde Jesús realizó muchos de sus milagros y enseñanzas. La ciudad principal del ministerio de Jesús. Jesús expulsó en este lugar a muchos espíritus inmundos, levantó a la hija de Jairo de entre los muertos, y pronunció el sermón sobre el pan de vida en la sinagoga de Capernaum. Lo dijo Jesús anteriormente: me disteis de comer cuando le disteis de comer a los míos. Ahora es algo parecido: si os desechan, me están desechando a mí; si os oyen, me están oyendo a mí. 1 Tesalonicenses 4:8. Así que el que menosprecia esto no menosprecia a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, dice en Juan 5:2. Todos volvieron con gozo. Aunque Jesús se alegró, hay una cosa muy importante que dijo, y es que aunque Dios por misericordia te dé mucho éxito, hagas mucho trabajo para Dios y su obra, lo principal que tiene que regocijarte es que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Ellos contaban las cosas que habían realizado a Jesús con mucho gozo, pero Jesús les dijo que lo verdaderamente importante es que la salvación esté dentro de ellos. Si no recuerden Mateo 7:21, nunca os conocí. 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Luego Jesús tuvo una visión. Lo que vio puede ser Apocalipsis 9, donde dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Jesús se alegró e hizo una pequeña oración, y les llamó bienaventurados por todo lo que ellos oían. Ahora tú tienes que seguir esa comisión. Ve, predica el Evangelio. Hay aún muchas almas en el mundo necesitadas de Jesús. Un saludo, Dios le bendiga.